Cantemos, hermanos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Dice esta parte, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a decir fuerte, hermanos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ya se lo aprendió, cántelo de nuevo. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Muchos bautistas lo decían así. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dice esta parte del canto. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Y unos dice que hacían en aquella iglesia primitiva, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, dígale fuerte, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar, alabar a Jehová. Naciones, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué, mi hermano? Engrandecido, amén, sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como... Dígale a su Dios de esta manera. No lo hay, no lo hay. Dígale a su Dios. No hay Dios tan grande como tú. Amén. Y no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Una mirada de fe, amén, es lo que puede salvar al pecador. Dígale fuerte, mi hermano. Una mirada es la que puede salvar al pecador. Dígale al que está a su lado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, vamos a volver a decir si en verdad, dile fuerte. Si en verdad eres salvo, di amén. Dígalo. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Hola hermano.
hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos en esta hora a nuestro servicio vespertino. Y en esta tarde vamos a estar estudiando el tema Los pasos del Jordán. Vamos a estar leyendo esa parte donde el pueblo de Israel atraviesa el río Jordán. Así que vamos a orar para pedir a Dios dirección en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Le pedimos en esta hora que sea usted quien hable a nuestra vida, que usted controle este momento, que su palabra llegue a nuestro corazón, nos redarguya, Señor, y llegue hasta donde usted quiere, Señor. Guárdenos en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos estudiando esta tarde el paso del río Jordán. Y la lectura de esta tarde leímos allá en el libro de Josué, en el capítulo 4, y nuestro versículo clave es el versículo 8, y dice así: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Vea usted que hay 3 verbos en esta tarde que vamos a analizar, estas acciones que el pueblo tuvo que hacer ante el mandato de Dios. Número 1 dice que tomaron una piedra. Número 2, pasaron esa piedra. Y número 3, cuando llegaron al campamento donde iban a pasar la noche, levantaron un monumento. 3 acciones que ellos tuvieron que hacer, y son las acciones que Dios hace con nosotros desde que nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Y las vamos a analizar en esta tarde. Y si usted me acompaña ahí donde tuvimos la lectura, el capítulo 4 de Josué, vamos a leer hasta el versículo número 3. Y dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar. Vemos indicaciones precisas, claras, concretas de Dios para el pueblo de Israel a través de Josué. En el capítulo 3 vimos cómo el pueblo atraviesa el río Jordán en seco. El río se abrió, se detuvieron las aguas para que el pueblo pasara en seco, justo enfrente de donde vivían los enemigos de Israel. Ellos estaban viendo cómo Dios estaba obrando y les permitía pasar el río Jordán. Y entonces Dios les da esa indicación: tomar una piedra exactamente en el lugar donde estaban los pies de los sacerdotes. Tomar la piedra, luego cargarla y llevarla todo el camino hasta llegar al campamento. Entonces juntarlas todas y hacer un monumento del recuerdo. Y entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significaban entonces esas piedras? Porque Dios quería que pusiéramos esas piedras. Y mire, versículo número 6 de la lectura donde tuvimos hoy dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando nuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Versículo 7, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vea el significado importante. Era
testificar que Israel, fíjese, debió su entrada a la tierra prometida no por sus propias fuerzas, no por sus propios méritos, sino solo y completamente a la gracia, al poder y a la misericordia de nuestro Dios. Solo a través del poder de Dios es que el pueblo pudo atravesar el río Jordán en seco. Y a veces cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, y Dios obra en nuestra vida, a veces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta después que la crisis pasó, que Dios estuvo ahí y nos ayudó. Pero a veces nos cuesta hablar de esto, cómo Dios obró en mi vida y en la vida de los demás. Y sobre todo, cómo darle o contarle a nuestros hijos. A veces la fe de nuestros hijos no es tan fuerte, es a veces débil, porque a veces nosotros como padres no les hablamos cómo Dios, usando su poder, nos levantó de donde nosotros estábamos. Es importante, por eso es importante levantar un monumento. Y por eso dice, cuando te pregunten, ¿qué quiere decir esas piedras? ¿O por qué eso? ¿O por qué ese letrero que pusiste aquí? ¿O por qué escribiste esto en la pared? Para que recordaras que el poder de Dios es el que nos guía. Es importante, la familia necesita saber, y la iglesia, y en estos tiempos difíciles, es importante que otros sepan cómo Dios nos ha atravesado hacia la tierra prometida. Es importante. Mire, yo creo que cuando el pueblo llegó a la orilla del río Jordán, miren ahí la imagen, Josué dirigiendo a todo el pueblo, pero imagínense voltear a ver y recordar todo lo que quedaba atrás. 40 años caminando en el desierto, así como también 400 años que ellos habían vivido como esclavos en Egipto. Y cómo Dios los hizo atravesar el Mar Rojo, los libera del pecado, los trae a través de esos 40 años que no estaban planeados, pero que debido a las renuencias, a los reclamos del pueblo, ¿verdad? Y usted y yo cuando venimos a Dios, es común que en nuestro caminar con Dios a veces recriminemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas, verdad? Y a veces por eso tenemos que pasar un poquito más. Pero es importante saber que Dios no tenía en sus planes el desierto. No es el desierto el destino final. El destino final era la tierra prometida para el pueblo. Y era importante que cuando estuvieran ya por pasar el Jordán, recordaran que iban a llegar a una tierra donde habría casas, donde habría huertos, que ellos no construyeron, que ellos no sembraron, y que solo la mano poderosa de Dios preparó para ellos. Es importante recordar ese tránsito, importante cómo recordar cómo Dios nos sacó del pecado, cómo Dios ha estado con nosotros, así como estuvo con el pueblo durante esos 40 años de prueba en el desierto. Entonces, a manera de introducción, es importante analizar este paso. Y volvemos nuevamente a nuestro versículo clave, ahí en Josué 4:8, donde vemos la indicación precisa de Dios. Y Dios le dice a Josué, mira, agarra a un representante de cada tribu, y que cada uno de ellos, después de que el pueblo pase, tomen una piedra en medio del Jordán, justo donde estaba posada el arca de la alianza. Tomen una piedra. Y ellos, dice, tomaron del medio del Jordán como Jehová lo había dicho al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Qué hermoso mensaje. Vamos a ver en esta tarde, vamos a analizar estas tres acciones. Tomaron, pasaron y levantaron. Bien, entonces vamos a ver nuestra primera acción. Dice la palabra de Dios que cada uno de los integrantes de cada tribu tomó una piedra. Y hermano, es importante saber que dice el primer principio del cristiano debe ser separado del mundo para Dios. Y fíjese que cuando Dios, dice Efesios allá en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que aún antes de nacer Dios ya nos había
escogido. Dios ya nos tenía en su plan, nos predestinó y nos recibió como sus hijos. Así que el primer principio, cuando usted viene a las manos de Dios, es porque es usted separado, usted es tomado del mundo y apartado para Dios. Y mire, allá el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. En otras palabras, yo soy apartado para Dios, y estoy crucificado para el mundo. Estoy, digamos, no en contra, pero sí separado. Estoy viviendo en el mundo, pero no soy parte del mundo. Y cuando cada uno de los integrantes del pueblo toma su piedra, porque recuerde, la indicación era tomarla exactamente debajo de donde estaba el arca de la alianza. Dios nos toma precisamente de este mundo donde Él nos puso, nos toma y nos aparta para Él, para hacer buenas obras. Ve aquí una fila, y Dios nos toma. Ya nos tenía, dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogidos, allá en el libro de Efesios. Mire, todo hombre y toda mujer tiene que tomar una decisión. Llegado el tiempo, cuando recibe el mensaje de salvación, tiene que tomar una decisión. Si decide quedarse en el mundo, que la Biblia lo compara con vivir en Egipto, o si decide ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y ir hacia la ciudad santa, hacia la tierra prometida. Entonces, todo hombre o mujer tenemos que tomar una decisión. Y usted y yo la tuvimos que tomar cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y decidimos seguirle. Y entonces Dios nos toma y nos aparta para Él. Pero vea, apartarse no es precisamente aislarse. Pues mire, este construyó su casa en ese lugar para que nadie lo interrumpa, para que nadie esté. Y no se trata de eso, no se trata de aislarnos, se trata de vivir en el mundo apartados para Dios. Se trata de eso, porque dice Primera de Juan 2:6 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De nada sirve que usted esté aislado si su mente, si sus ojos están deleitándose en cosas que a Dios no le agradan. Entonces usted no está siendo apartado, aunque usted esté aislado. Se trata entonces de aislarnos en un plan espiritual, de consagrarnos para Dios y para su gloria. Mire, cuando estamos separados para Dios, el mundo ve a Dios reflejado en nuestra vida, y eso es lo que Dios espera de usted y de mí, que a donde quiera que usted y yo vayamos, al trabajo, a la escuela, a donde nos paremos, las personas vean reflejadas a Dios. Ese es el reto al que Dios nos llama todos los días de nuestra vida. Y espera que usted y yo actuemos así. El Señor Jesucristo decía que somos sal de este mundo, somos luz para este mundo. Y una luz no está hecha para ponerse debajo de la mesa, sino ponerse por arriba para que ilumine el cuarto. Y usted y yo fuimos llamados para llevar las buenas nuevas a aquellos que viven en oscuridad. Y es importante que usted y yo nos apartemos. Por eso dice Mateo 5:16 que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que usted y yo fuimos llamados para hacer la obra de Dios, para que a través de usted y de mí, Dios se refleje en el mundo como una realidad. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios ahorita con la pandemia? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué permite que tanta gente esté muriendo? ¿Dónde está Dios? Dice. La pregunta es, ¿dónde, en qué lugar hemos dejado a Dios?
¿qué decisión tomamos? Si lo seguimos a Él o hemos seguido al mundo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas. Es importante. Entonces, primera acción que Dios le encarga a cada individuo es tomar una piedra. Y recordemos entonces que usted y yo fuimos tomados del mundo para ser apartados para Dios. Segunda acción. Dice que ellos pasaron la piedra cargando, pasaron el río, siguieron caminando hasta que llegaron al lugar donde iban a acampar. Llevaron esa piedra. Y mire, en nuestra vida cristiana, usted y yo fuimos sacados del pecado y fuimos introducidos a la vida abundante. El desierto nunca es el destino permanente de Dios para nosotros. Cada vez que usted y yo atravesamos una prueba, durante el momento que estamos ahí, a veces no podemos ver cuál es el propósito de Dios. Dios nos está enriqueciendo. Dios nos está haciendo fuertes. Si es una enfermedad, si es un problema familiar, si es una situación económica, Dios nos está fortaleciendo. Tenemos que aprender a depender de Él. Recuerde que cuando el pueblo pasó 40 años en el desierto y Dios los alimentaba con maná, llegó un momento en que dijeron, no, ya queremos carne. Y Dios les mandó. Había una razón, tenían que aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a depender de Él. Cuando la situación nos apremia, tenemos que doblar rodillas y aprender que Él está en control y que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Clamar por su poder, por ese poder sobrenatural que actúa en nosotros y que Él, de acuerdo a su divina voluntad, responde a nuestra petición. Entonces, mire, así como una generación entera de Israel murió en el desierto por haber renegado de Dios, ¿verdad? Y el Señor dijo, bueno, esta generación no entrará en la tierra prometida. De igual modo, muchos cristianos, dice, mueren en la aridez del desierto de la experiencia espiritual, porque nunca están caminando en la plenitud de la que Dios tiene para ellos. Y es importante saber que cuando Dios nos toma y nos aparta para sí, usted y yo, en el caminar tomados de la mano de Dios, muchas cosas tienen que morir. El hombre viejo tiene que ir muriendo. Costumbres, vicios, muchas situaciones tienen que ir muriendo para que el hombre nuevo que se renueva de día en día vaya creciendo. Es importante. Entonces ya llevamos hasta este momento 2 acciones. Primeramente fuimos tomados y ahora somos cargados y llevados por la mano de Dios a través del caminar de la vida. Y un día llegaremos a la tierra prometida. Pero en lo que llega a eso, llegará nuestra tercera acción. Vamos a ver la tercera. Ahora vamos a ver entonces la tercera acción que el pueblo tuvo que hacer. Y dice que fueron levantados. Cuando ellos llegan al lugar donde iban a acampar, colocan la piedra y cada hombre llegaba y colocaba la piedra, llegaban y colocaban la piedra. Y la idea era levantar un monumento que recordara todo lo que había sucedido. Mire, vamos a ver allí en el libro de Josué, pero ahora en el versículo 20, ahí en el capítulo 4, y dice así, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y 24, para que todos los pueblos de la tierra
conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Oiga bien, la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que vea cuál era el propósito. Dice, ¿qué vas a contestar cuando te pregunten para qué eran estas piedras? Bueno, que Dios estuvo con nosotros y que secó el río Jordán, así como lo hizo con el Mar Rojo. Por segunda vez Dios se manifestaba y permitía que el pueblo atravesara el río. Y dice, y además para que todos vean la mano poderosa de Dios, pero sobre todo dice, para que tú y para que nosotros temáis a Jehová vuestro Dios, dice, todos los días de nuestra vida. Un propósito muy grande. Vamos a regresar un poquito. Así que vea esta acción que pide Dios a la tercera. Dice, es necesario levantar un monumento. ¿Sabía que usted y yo somos un monumento para Dios? Y que cuando a usted lo ven y dicen, ese monumento, para que se sienta usted así, ese monumento, Dios lo levantó. Dios, a través de él, me trajo la palabra. Dios, a través de él, me dijo lo que tenía que hacer. Dios, a través de él, me mostró su mano. Y eso es lo que Dios espera. Usted y yo somos un monumento levantado en esta tierra para que sea de bendición para su familia, para sus vecinos, para sus amigos, para su trabajo, en donde quiera que usted se pare, usted sea un monumento levantado para Dios. Por eso es importante que usted y yo demos un fiel testimonio de nuestra vida, a donde quiera que vayamos, todos los días de nuestra vida. Así que, 3 acciones en esta tarde. Tomar una decisión, recibir a Cristo en el corazón, caminar con Dios, ¿verdad? Cargando la piedra de la mano de Dios. Y número 3, levantar un altar. Que usted y yo seamos ese altar que Dios espera que sea lo que los hombres puedan ver como Dios. Ya que los hombres no pueden ver a Dios, lo puedan ver a través de usted y de mí. Así que es importante, hermanos, reconocer, número 1, que somos sus hijos, le recibimos en el corazón. Tenemos que recordar que su mano está con nosotros, aunque no lo podamos ver. Él está ahí. Y que celebremos, dice, lo que Dios ha hecho con nosotros. Cada vez que usted viene al servicio los domingos, tiene que gozarse todo lo que Dios hizo con usted en la semana. Si le fue bien, si le fue mal, todo fue la dirección de Dios para nuestro crecimiento. Y es importante celebrarlo. Por eso en el servicio cantamos himnos, cantamos coros, ¿verdad? Oramos, leemos su palabra, nos gozamos durante la predicación y saliendo la ponemos en práctica. Porque para nosotros es un momento especial de celebración. Así que es importante. Es importante también recordarle y contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios nos sacó del vicio, quizás nos sacó de algún problema, nos salvó de una enfermedad, nos libró de un peligro. Es importante que la fe de ellos se fortalezca a través de saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es importante. Y número 3, para que todas, dice, los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Todas las personas tienen que saber a través de nuestro testimonio que Dios es real y que su mano ha estado con nosotros. Es importante. Así que, hermano, en esta tarde yo le invito a que usted reflexione. ¿Cómo fue ese momento cuando Dios vino a su corazón? ¿Cómo ha sido su caminar con Dios? Y sobre todo, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué sirve ese monumento? ¿Para qué estamos puestos aquí? Dios nos quiere que nos levantemos hoy en este tiempo difícil para que seamos de testimonio a los demás.
Vivimos momentos complicados en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad y en el mundo en general. Y es importante y Dios espera que usted y yo asumamos ese rol. Así que vamos a orar en esta tarde para pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias una vez más, gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, porque un día usted pensó en nosotros, usted nos rescató del pecado, nos apartó para vivir con usted. Gracias por pensar en nosotros, por tomarnos en cuenta, Señor. Gracias porque desde que decidimos llevarle en nuestro corazón, usted ha caminado con nosotros y nos ha llevado a través de caminar en la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos ha enseñado, por cada uno de los mundos, por aquellos tiempos difíciles, por aquellos tiempos buenos también. Gracias, Señor, y por aquellos tiempos que no han sido tan buenos también y que nos han hecho crecer, Señor. Gracias, gracias por ello, Señor. Ayúdanos para poder mantenernos y ser fieles, Señor, y poder ser luz para los demás. Gracias, Señor, una vez más. Bendice nuestro caminar y bendice esta semana que iniciamos. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Y seguimos rogando y orando por la vida de nuestro pastor. Usted sabe, Señor, el propósito. Ayúdenos, Señor, te necesitamos. Gracias porque sabemos que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo nos dio